Ok, a mí no me vengan ahora con arreglos y con acuerdos. Yo no arreglo y no acuerdo con nadie, ¿saben? Yo no me olvido de aquella noche en la cual padecí, aquella noche, la que padecí encerrado en el pabellón de castigo, el pabellón número 11, ¿sí? De la unidad penitenciaria, de la unidad carcelaria de Coronda, provincia de Santa Fe, ¿sí? La cual lo uniformado, aquellos me apresaron a la fuerza, grupo del TOE, del GEO, el GOE, me apresaron a la fuerza porque yo estaba predicando en uno de los pabellones de esa misma cárcel, en el pabellón 11, en la planta baja y en la planta alta estaban los castigados, ¿sí? Y todos ellos estaban sufriendo también el oprobio de ellos y el abuso de la autoridad de ellos. Y yo fui y me enfrenté a todo y no tuve miedo porque fui con Dios y les serví, les di de comer, les di de beber y fui como un siervo de Dios, como un siervo útil y que entiende los negocios del Padre Celestial, los negocios de mi Dios, los negocios del reino de Dios. Y ese reino no negocia con el reino del mundo. Saben de lo que le estoy hablando. Y esto fue hecho por Dios y ha salido a la luz. Y ahora resulta que se levantan predicadores utilizando mi nombre, mi testimonio, utilizando lo que yo sufrí, lo que yo viví, lo que a mí me adormecieron, esos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el 2008, que yo caí preso, ¿sí? Caí preso por un delito de una lesión grave, dolosa. Lesión grave digo porque fue un disparo con un calibre 22 largo, ¿sí? De la cintura hacia arriba, en el tórax, la parte contraria a la del corazón. Sé bien dónde disparé y sabía que no lo iba a matar. Y le di 3 oportunidades para que me diera lo mío, para que me devolviera lo mío, ¿sí? Y no me lo dio. Y yo sé bien portar armas, sé para lo que fueron creadas, para matar, y sé de dónde nacen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿sí? Es en el corazón del hombre, donde crece la codicia, la avaricia, la envidia, la maldad, ¿saben? Y querían callarme, y me inyectaron, ¿sí? Me inyectaron un veneno el cual experimentaron ellos mismos, ¿sí? Y a mí me adormecieron y nadie se preocupó por mí. ¿Saben por qué? Porque apresaron a mi familia aquí afuera. Aquí afuera apresaron a mi familia y lo tenían a ellos también. Lo tenían y los tenían incomunicados y distanciados y ellos no estaban al tanto de lo que yo estaba pasando y no sabían lo que yo estaba pasando. Y mientras yo ahí sufría con el efecto de ese químico que se pasaron de dosis, que no sé bien qué químico fue, porque fue un líquido verde, ¿sí? El que fue utilizado ese día. Y un médico homosexual, ¿sí? Que estaba depravado, un médico el cual estaba con la lascivia, estaba eufórico, con ese espíritu inmundo, el cual yo me enfrenté, pero ahí hubo abuso de autoridad humana, autoridad de hipócritas, de incrédulos, ¿sí? Todo el infierno se me levantó en contra para derribar la obra, para que yo no siguiera la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Acá estoy. El enemigo quiso matarme, quiso destruirme, quiso destruir la obra de Dios. Mientras una mujer llevaba en su vientre una criatura, la cual se llama hoy Nehemías David, ¿sí? Es mi hijo y tengo otra hija, Kiara Geraldine, y el apellido mío es Drigati Ezequiel Mauricio me llamo. Y lo hago público para que sepan, eso fue en la fecha del 2008 cuando caigo detenido, hasta el 2010 y 2 meses del 2010 estaba habitando en esos pabellones donde no había conducta, donde hacía falta y escaseaba
la palabra de Dios, escaseaba la paz, escaseaba alguien que esté lleno del conocimiento de la verdad para que los centre y los ponga en razón. Porque ese pabellón donde ocurrió la gran matanza, aquellos días de aquel motín, ¿sí? Y esos espíritus habían quedado encarcelados y nadie se había animado a creerle a la palabra de Dios. Y cuando se levantó el revuelo, que se levantaron todos contra todos, yo me quedé ahí y no tuve miedo, no tuve temor, mientras los que decían ser cristianos, decían ser evangelistas, cuando vieron la situación, tuvieron miedo y se fueron y los abandonaron y los dejaron, porque ahí dentro también habían hombres que confiaban y que creyeron que Dios me había puesto en ese lugar con un gran propósito. Y con esto no estoy culpando a nadie, pero que se hagan responsables, que las cámaras han captado todo lo que han hecho, que han creído que yo había entrado en un estado de rebeldía, cuando no fue así. Cuando dijeron que se cerraran las puertas, fue cuando Dios me tomó en su espíritu. Y cuando Dios hace una obra, no descansa hasta haberla terminado. Como cuando la terminó el sexto día y el séptimo día bendijo toda la creación, todo lo creado. Y en eso yo estoy. Me cuento yo, ¿sabe por qué? Porque yo soy una creación de Dios, una creación divina, y me considero hoy un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo les quiero decir que todos ellos, el pastor que se hace llamar profeta, el pastor Oscar Jesús Sensini, también tuvo mucho que ver en todo esto, ¿sí? El pastor Duré, el pastor Pompili, y todos esos siervos que estaban en esos pabellones y que tenían la autoridad para entrar en esos pabellones y hacer lo que quisieran con aquellos hombres que no tenían otra escapatoria que irse a los pabellones evangelísticos porque sufrían un tal oprobio que la familia afuera no estaban enterada al tanto de todas las cosas. En sí habían sido llevados todos cautivos, ¿sí? Estaban cautivos, presos cautivos. Aun cuando estaban siendo oprimidos por el mismo diablo, todavía sufrían afrentas por los opresores, por los que lo oprimían. Y esos mismos opresores sufrían la opresión de aquel que los oprimía, el diablo, el cual Jehová de los ejércitos lo venció, lo reprendió y lo quitó de ese lugar. Y yo simplemente entré a mi habitación, no le llamo celda, porque es una habitación, un lugar donde la presencia de Dios me acompañaba, y en ese lugar, en esa habitación, yo descansé, solamente me encomendé a Jehová, y ese químico que me habían puesto se subió hacia mi cerebro y tomó parte de mi cabeza, y querían provocar secuelas, querían adormecer parte de mi cuerpo, pero mi cuerpo lo rechazó. El Espíritu Santo no lo permitió, no permitió que dejara rasgo, que dejara marcas, que dejara secuelas en mi mente, que se apoderara ese químico de mí para que yo sea esclavo de ese químico, sino que lo rechazó. Y Dios me mantuvo, me sostuvo. Y ¿saben qué? Háganse responsables, porque a lo que es bueno le voy a decir bueno, y a lo que es malo le voy a decir malo, y no voy a quedarme callado. Y todos son testigos. Y hoy se levantan, veo la videocámara, veo cómo están sufriendo gentes. Amarilla es uno de los testigos que está ahí, también siendo oprimido en los motines que organizan los jefes uniformados, los celadores, ¿sí? Con los uniformados del GOE, el GEO, el TOE. Y no los defiendo, pero ellos son testigos. Ellos son testigos, ¿saben por qué? Y con esto no doy crédito a nadie, no quiero fama. ¿Saben por qué? Porque la fama que yo quería en el mundo, para mí, entendí que eso no era fama. Y esa fama que yo fui a negociar era para dársela a Dios. Y entonces fui un buen negociador, porque entendí que en los negocios de mi padre había empezado a andar, había empezado a caminar. ¿Y saben qué? Hoy hay muchos gobernantes aquí en la ciudad de Rafaela, los cuales fueron testigos de mí cuando Dios me liberó.
de aquel pabellón donde yo tuve un encuentro con Dios aquella noche, ¿sí? Aquella noche. Y cuando me puse a alabar y a bendecir el nombre de Jehová, y Dios me sacó de ese lugar y me llevó a otro lugar, ¿sí? Y salí de ese lugar. Y Jehová de los ejércitos, el león de Judá, dio su rugido y me puse a interceder y a orar por mi hija, Kiara. Y me encerraron en una jaula y me tuvieron ahí y obligaron a Miguel Drigati, mi hermano, a que entrara y que me distrajera porque lo estaban oprimiendo. Y esta sabe quién le estoy diciendo. Ahora no me sale el nombre, pero porque Dios no quiere que yo acuse a nadie, sino que simplemente somos testigos de lo que Dios hizo conmigo. ¿Y saben qué? Yo estaba más endemoniado que el endemoniado de Gadareno. Y a mí no me pueden decir lo que es el diablo porque yo sé lo que es el diablo. Yo trabajaba para el diablo, trabajaba con el diablo y sé lo que es el diablo. Y yo trabajo para Dios y soy de Dios y sé lo que quiere Dios y sé lo que hace Dios. Así que yo renuncié a toda esa malicia, a toda esa inmundicia y lo conté por basura para hoy obtener todas las promesas y todo lo que a mí me pertenece. Así que ahora van a solucionar y van a resolver todas esas cosas y el juicio que yo les voy a hacer en lo terrenal, porque junto con el ejército celestial que me va a defender y Jesucristo de Nazaret va a ser mi abogado y defensor allá en el cielo y aquí en la tierra también Jehová de los ejércitos. Por eso se rebelan las naciones, se amotinan los pueblos. ¿Saben por qué? Porque quieren desprenderse de Jehová, quieren desligarse de Dios, pero de Dios nadie se escapa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Así que yo en amor les hablo, porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Y yo fui a ese pabellón, el cual sufrí esa afrenta y ese oprobio. ¿Saben para qué? Para poder liberar a aquellos que son los desalmados. ¿Saben por qué? Porque también tienen un poderoso que vive. Y ellos fueron desalmados también sufriendo afrenta. Y las mismas batallas, las mismas luchas, las mismas batallas y luchas que yo he tenido. Y experimenté lo que es estar desalmado. Y no sentía mi alma, estaba vacío. Y una mujer me atendió y me sacó de esa celda. Y mis palabras solamente me salieron que había espíritus de depresión, de soledad, de llanto, de angustia, de tristeza, de amargura, de homicidio, de suicidio, de envidia, de avaricia, de codicia, de deseos de poder, de venganza. Y el hombre estaba queriendo destruir lo que Dios había comenzado a formar en ese lugar. Y hoy declaro el pabellón número 11 para Jesucristo completo, planta baja y planta alta. Y declaro toda la cárcel de Coronda para Jesucristo de Nazaret. Sí, creo y confío. Y creo que los uniformados, todos ellos que están, los que fueron abusados, todo eso, también que sufrieron abusos de autoridad, y todos los presos que también sufrieron abuso de autoridad, todos están chequeados, todo está grabado, todo, a nada se le escapa, a Dios nada se le escapa. Dios es grande, Dios es poderoso. Aquel que puede dominar su espíritu es capaz de vencer a 10 poderosos que quieren tomar una ciudad. Y con esto se van a querer vengar entre ustedes y se van a querer matar entre ustedes. Pero yo les dejo la opción en que ustedes elijan el camino de Dios, háganlo bien. ¿Saben por qué? Porque escojan la vida, porque he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, ¿sí? Como testigo, el cielo y la tierra como testigo. Escojan pues la vida para que vean días largos, días de felicidad, días de gozo, días de fiesta, de fiestas del Cordero. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo se acerca. Jesús ya está a la puerta está abierta y no permitan que se cierre esa puerta sin que ustedes hayan entrado. Las puertas están abiertas, si ustedes, aquel que quiere entrar, entra, dice la palabra, pero contendiendo así de esa manera no dejan que entren y no entran tampoco. Entonces quítense y dejen que Dios verdaderamente haga su obra. Ríndanse a Dios, humíllense, o si no, todo terminará en guerra y todo en destrucción, y se va
a acabar todo este mundo, pero la obra de Dios no, porque lo que Dios hace es eterno y verdadero y lo hace para siempre. Y yo no le temo a nada, no le temo al hombre, a lo que pueda hacer el hombre, porque ya lo hizo, pero ni así pudo. ¿Saben por qué? Porque Dios estuvo conmigo. Y hoy los motivo a que sigan perseverando, sigan guerreando, sigan batallando, sigan esforzándose, sigan alimentándose de la palabra, sigan alimentándose con esa leche espiritual para no perder el primer amor que es de Cristo, ¿sí? Yo estaba lleno de odio, lleno de envidia aquí en la calle, lleno de envidia, ¿sabe por qué? Porque veía la prosperidad de los poderosos, veía la prosperidad del impío y sentí envidia, era como un animal pensando todo eso hasta que entré en la presencia de Dios y Dios me dijo que lo ha puesto como un deslizadero que van hacia el Seol y ellos eligieron eso. Entonces tú no te equivoques y elige solo por Dios. Y tú, hermano, que no puedes salir de ahí y que hace años que estás esperando que se resuelva todo y sufres y estás pasado de condena y tu condena y te condenaron con perpetua o no te dieron la respuesta o no se te condenó y se te tiene ahí demorado, se te trasladó injustamente, te atraparon, te atracaron en la calle y te llevaron hacia ahí de nuevo y te acusan de nuevas cosas. Espera en Jehová, deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, con esto doy la gloria y la alabanza a Dios, ¿sí? Y yo soy Ezequiel, el mismo que cantaba todas las noches, que alababa y bendecía el nombre de Jehová. Y cuando me fui a aquellos pabellones era para que se reconozca todo eso y todos los que hacían negocios conmigo sin mi autorización, sin mi voz, sin yo decir darle autorización, sino que por detrás de mí, a todos ellos, hoy les digo que están equivocados, que yo no negocié con ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto es de Dios. Y esta es la gloria, es para Dios, y la fama es para Dios. Así que Dios ahora se hizo famoso en el mundo entero, en el universo entero. Jesucristo de Nazaret se hizo famoso. Jesucristo de Nazaret se hizo famoso a través de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo fui un buen negociador, un buen negociante. ¿Sabes por qué? Porque en los negocios de mi Padre he comenzado a andar, he empezado a andar, y aquel que sabe negociar sabe de lo que estoy hablando, y ahora sé que se están abriendo puertas, cuentas bancarias hacia mí, hacia mi favor, para bendecirme, para prosperarme, para devolverme todo lo que el enemigo me había robado, todo lo que me había quitado, porque lo importante son los talentos también que Dios te da. Y debes multiplicarlo, no debes quedarte, no debes enterrar tu talento, debes multiplicarlo, debes seguir, debes continuar. Y le diagnosticaron cáncer a mi madre, le diagnosticaron cáncer, pero yo creo que Dios es poderoso y que puede sanarla, porque eso simplemente viene por las creencias zodiacales de los signos del zodiaco y todas esas cosas. ¿Y saben qué? Y todo lo que hicieron en la oscuridad de ustedes, háganse responsables y asuman la responsabilidad y pónganse a cuentas con Dios, pónganse de acuerdo con Dios y arrepiéntanse porque el castigo será terrible y el tormento empieza aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque la eternidad, Dios es un Dios de la eternidad hasta la eternidad y por la eternidad. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios hace es perpetuo, ¿sí? Así como quisieron condenarme a mí, todo lo que Dios hace también es perpetuo, ¿sí? Y con esto no estoy condenando al hombre, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Hoy glorifico y alabo el nombre de Dios, ¿sí? Y bueno, de esa manera quiero agradecerle a todos los que me estuvieron apoyando, a todos los que me estuvieron respaldando, a todos los que estuvieron soportándome en esos momentos cuando yo pedía justicia y esperando en Dios y que se me haga justicia, y iba a fiscalía y me corrían de ese lugar, me echaban de una manera muy fea. Aquí en la ciudad de Rafaela, iba a la municipalidad y se me echaba de una manera muy fea, ¿sí? Y todavía se quieren ocultar, ¿sí? Se quieren ocultar, y ya me va a salir el nombre de aquella mujer y lo voy a publicar, la cual fue testigo y la que
dio la autoridad para que a mí me inyectaran aquella vez cuando yo corrí de ese pabellón para salvar a mi hermano, para contarle lo que Dios estaba haciendo y para que venga conmigo y se ponga a adorar y alabar a Dios, de que Dios me había perdonado y de que había alcanzado misericordia. Y ella dio la orden para que se me inyectara. Pero ¿sabe qué? Ahora va a rendir cuenta y sabe la que le estoy hablando, sabe la que le estoy hablando, sabe la... Brenda Vimo, a vos te lo digo. Ahora te vas a hacer responsable de esto, ¿sí? Te vas a hacer responsable. Y conmigo, por encima de mi persona, nadie puede tomar autoridad por encima de mí. Solamente Dios, solamente Dios. Yo no di autoridad para que se me inyectara eso, ¿sí? Porque mi rebelión no era. Yo no me rebelé contra el hombre. No, 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 no. Yo me puse a orar, me puse a interceder, me puse a clamar, me puse en esa guerra espiritual. Y el enemigo no quería y tomaba a los hombres, lo utilizaba a los hombres y los demonios los tomaban, lo utilizaban. Y cuando entra Miguel, que lo enviaban a los empujones, lo metieron en la jaula con un cigarrillo. Yo se lo quité de la mano y lo tomé del cuello y le dije, esto es tierra santa. Alaba a Jehová, y le quité el cigarrillo y pisé el cigarrillo. Sí, y hoy glorifico a Dios. Y hoy mi hermano también fue libre por fe en el nombre de Jesús. Y toda mi familia y la maldición que había en mi casa también. Y la fortaleza que había en esta casa por causa de la envidia, de querer el poder, porque sabía el diablo lo que Dios tenía para mí. Y por eso me atacó mi familia primeramente, como a Job, pero no pudo a mí no pudo, a mí no me engañe, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Así que de esta manera, diablito, toma tu maleta y vete de aquí, fuera. En el nombre de Jesús, Jehová te reprenda y reprenda tus obras, estás vencido, estás vencido. Ya aquel que ha vencido lo ha vencido por la sangre del Cordero, ha sido redimido. Ha sido lavado, restaurado y renovado. Y hoy soy un nuevo hombre y pueden tener un diálogo conmigo, pueden hablar conmigo de la manera de que un gentil puede hablar, porque el gentil también vino al hebreo, al griego, al judío, al no judío, al esclavo, al libre, a todos, por todos y para todos. Por eso fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, de esa manera yo quiero también agradecer a Dios porque en estas oportunidades, en estos años, cuando yo caí detenido, que ahora tenía 1 año y 4 meses, y caí el 4 de abril del 2008, y caí detenido, y ya en el fines del 2008 ya entendí el propósito de lo que Dios me había puesto en ese lugar. Me desperté porque se quitaron las escamas de mis ojos y pude ver el mismo infierno en ese lugar. Entonces dije, mira Satanás, hasta aquí me trajiste y así me pagaste, así me quisiste pagar, pero ahora te declaro la guerra. Y entonces comencé a batallar, comencé a luchar y he vencido. Y acá estoy, Kiara. Estoy sano, salvo, sin ninguna puñalada, porque fui sabio. ¿Sí? Y no hay que andar haciéndose el guapetón por ahí, hay que mantener la conducta y yo lo primero que aprendí, la conducta es calle, conducta calle, conducta calle, conducta calle, eso me grabé en la mente. Y luego pasé a ese pabellón porque sentí que cantaban y pensaba que era un estadio de fútbol y le pregunté a uno, ¿qué cantan? ¿Qué cantan? ¿Que hay una cancha de fútbol ahí? No, son los hermanos evangelistas, son los cristianos, son los predicadores de la palabra. Bueno, y me dijeron, Señor, adentro, dijeron cuando estábamos en el patio. Y yo le dije, sin saberlo, yo no soy Señor, el Señor está en el cielo. Y después entendí cuando Dios me dio un nuevo nombre, me dio un renombre. Y también me dio la autoridad del nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y ahí entendí que Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Y bueno, y así como Josafat reinó a los 12 años de edad, yo salí para reinar y para gobernar, pero el mundo entero voy a gobernar, voy a liderar el mundo entero y voy a hacer que se acabe todo esto, ¿sí? Y no les prometo nada si no voy a cumplir, pero yo me pongo
para la obra de Dios y ya estoy puesto para lo de Dios y no voy a retroceder. Así que bueno, aquel que quiera sumarse a esto, aquel que pueda unirse a la obra de Dios, que lo haga en espíritu y en verdad, que lo adore. Yo no quiero créditos de nadie, yo no quiero todo eso. Y me han diagnosticado a mí un diagnóstico de esquizofrenia. Y eso es todo mentira, porque han ahí querido tapar todas esas cosas y la violencia que padecí en el hospital Jaime Ferré junto a esta operación. Mira, dijeron que tenía, en esa operación cuando sufrí, que tenía 16 años, si bien lo recuerdo, en ese hospital. El doctor Bonafede me estuvo operando y me operaron de esa manera, pero a mí me adormecieron todo el cuerpo entero. Y todo el cuerpo entero. Y ahí entendí lo que hace el científico humano, la sabiduría humana, cómo destruye al hombre. Cómo el hombre desprecia la sabiduría de Dios y la utiliza para la maldad. Y así se matan. En esa anestesia. Para mí, siendo joven y compartiendo con amigos y un cigarrillo y todas esas sustancias que prohibidas, las cuales me prohibían mis padres y se enojaban conmigo. En ese momento, cuando me colocan ese químico, yo comencé a alucinar y dije, qué bueno que está esto. Y quedé planchadito. Y luego me desperté y tenía un tajo así, el cual no entendí nada de esa operación. Pero a mí me dijeron que tenía una peritonitis aguda, que se me había reventado el apéndice adentro y que se me había derramado por todos lados y que estaba llegando a los testículos y que debía ser operado de urgencia porque tenía una fiebre amarilla, pero era la obra de Dios, que hoy lo entiendo también. Y yo quizá me quejaba porque sentía algo diferente de mi cuerpo, pero ahí Dios ya había comenzado a hacer su obra, y aquel que comenzó su obra la va a ir perfeccionando hasta el día del fin. Y bueno, y también quiero que se haga justicia por eso, por esa razón. Hay un hombre, Jara, el cual declaró también que en ese hospital se ejercían todas esas clases de abusos también de los médicos, de experimentos con los fármacos y todo eso, y las distribuciones de la comercialización de drogas y de estupefacientes con los laboratorios clandestinos que están aquí en esta ciudad y todo lo... ¿Saben cómo hoy me han puesto un nombre en lengua? Me llaman el de Mantelaganga. ¿Y saben por qué? Porque los he sorprendido a todos los corruptos, me acusaban a mí y yo no les perdí pisada y los perseguí a todos y los alcancé. Miren, yo la edad que tenía 13 años cuando me di cuenta. Yo ya me había dado cuenta cuando tenía 5 años, ya sabía cómo era este mundo porque me habían enseñado, me habían mostrado la verdad. Y el cual me crié con Daniel Peña y me había enseñado todo lo que era. Él estuvo preso también y me enseñaron sus tintas en su piel y me había enseñado cómo se le había hecho y entendí los códigos de las tintas en la piel y las marcas de la piel que dejan huellas, pero Dios te limpia todo, te borra todo, y de ahí entendí y sentí como algo hacia los presos, y sentí como que yo tenía que hacer algo por ellos también, por los adictos, por los enfermos, y ahí se me despertó todo ese deseo. Y bueno, y al pasar de los años me he dado cuenta de todas las cosas. Y hoy doy gracias a Dios, glorifico el nombre de Dios en todo tiempo, en todo momento. El alma mía se deleita en Jehová. Así que bueno, amigos, hermanos, no se sientan defraudados, decepcionados porque el hombre le ha fallado. Escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no dice, maldito el hombre que confía en la mujer. ¿Saben por qué? Porque Adán le echó la culpa a la mujer. Pero Adán sabía que no tenía que comer de ese fruto. ¿Por qué lo comió? ¿Saben por qué? Aquí no tiene la culpa, sino es cuando somos engañados. Y ahí permitimos y engañamos a otro cuando somos engañados. ¿Saben por qué? Porque nos dejamos engañar. Porque desviamos nuestra mirada de las cosas de arriba.
y ponemos nuestra mirada acá en lo terrenal y creemos que hacemos casas que durarán por toda la eternidad y de generación en generación y todas esos dichos humanos, esas estructuras humanas y crean que con edificios van a tocar el cielo y todas esas cosas. Y saben que Dios es poderoso y Dios es rey, Dios es fuerte, Dios es vencedor. Yo doy gracias a Dios por todo lo que Él hizo. Y bueno, este video se alarga porque les voy a contar toda mi vida. A mí me gustaba andar en bicicleta y bueno, y siempre me despreciaron en esta ciudad. He sufrido mucho desprecio, bullying, desprecio. Veía como los hipócritas, los incrédulos me oprimían. Pero ¿saben qué? Me estaban preparando ellos. Y estaban preparándome y capacitándome y haciéndome entender de que yo no tenía que creer que yo tenía que ser como lo que ellos decían que yo tenía que ser, sino que tenía que superarme. Pero yo nunca lo estimé como inferior a mí, sino que lo estimé como superior a mí. Por eso, de esa manera yo me involucraba en lo que es los deportes y en lo que es los clubes y en lo que me gustaba de niño. Pero bueno, he sufrido también el desprecio de todo. Y bueno, aquí llegaron los aborrecidos, lo vil de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo, lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? Por eso a mí me ven así, de mi estatura, una estatura no tan grande, me ven con un físico no tan así como los que hacen pesa y toda esa clase de cosas. Pero bueno, soy muy ágil en el espíritu y nadie me va a engañar, nadie me va a querer sobrepasar de la autoridad de la que Dios me ha dado. Por eso hoy tienen temor, se esconden y me llaman a la policía y la policía me hablan. Hoy entienden el código que yo tengo, que conservo. Soy de una iglesia conservadora. ¿Sabe por qué? Porque soy de la iglesia santa, de una iglesia santa, una iglesia sin mancha. ¿Saben de esa iglesia? Soy la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, una iglesia que Cristo va a venir a buscar. Y con esto no doy crédito a ninguna iglesia, no me voy a esconder en ninguna iglesia como Nehemías, que comenzó la obra y la terminó y con una espada, con una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban, porque estaban siempre atentos y alertas ahí a que el enemigo no venga a derribar su obra, y le enviaban carta para que dejara la obra, y le enviaban cartas y malas noticias y todo eso, como lo que está pasando en este mundo y todo eso, que vienen cartas y todo para tapar todo lo malo que ellos hicieron. Pero bueno, háganse responsables desde la autoridad máxima, de los superiores, de los supremos. Saben que háganse responsables los poderosos de todo, y si tienen que estar presos perpetuamente alabando y bendiciendo a Jehová, pues háganlo. Y se hacen cárceles y acuerdos para estar encerrados ahí porque no aguantan y no soportan la condena y están ahí castigándose. Bueno, y es vergonzoso, y ahora pasan por las más vergüenzas. Ustedes saben por qué: por haberme ignorado, por haber ignorado el llamado de Dios que ha tenido a mi vida, por haber ignorado el despertar que había en mí, como el canal Luz. ¿Saben por qué? Se derribó porque esa obra era del hombre. ¿Saben por qué? Porque yo fui a ese lugar y no me atendieron como un hijo de Dios. También arriba se practicaba otra clase de cosas, y no hagáis amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo cada vez que me acercaba a los que están en este mundo, así como yo una vez estaba perdido, me acercaba con la intención de que entiendan, de que Dios los estaba llamando y de que Dios ya está a la puerta y llama. Aquel que quiere entrar, entra. Dios no fuerza a nadie, no forza a nadie. Y las denominadas iglesias quieren tomar los territorios y los distritos de los barrios y quieren apropiarse y envían fuerzas. Y el intendente de esta ciudad envió a gendarmería también para taparse él.
usando mi testimonio en una iglesia cuando a mí me fueron a visitar, porque yo llamaba por teléfono a Delia Muñoz, ella que primeramente era una sierva de la iglesia Visión de Futuro, y me pasaba palabras de ahí, de esa iglesia, del aliento cotidiano, y yo le pasaba de la iglesia en la cual yo estaba siendo formado y capacitado, que era una iglesia espiritual, una iglesia verdadera. No voy a dar nombres, que lo vivan ellos mismos, que se metan ahí mismos y que investiguen ellos mismos, ya como todos saben, ¿sí? Yo no voy a dar crédito y no voy a meter a mi hijo ahí a ese lugar. No. Yo no voy a sacrificar a mi hijo a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios ya liberó ese lugar, ya los demonios ya huyen de ese lugar. Ya están huyendo en este momento, ya se están arrepintiendo. Todos ya se arrepintieron, ya quebraron rodillas, ya doblaron rodillas. Ya está. Jesús viene ya, ¿sí? Así que bueno, decídanse. Si se declararon la guerra, bueno, ustedes sabrán lo que tienen que hacer entre ustedes. Es como aquella parte bíblica la cual dice que en un momento estaban todos contra todos y tenían que dejar simplemente que Dios les dijo, bueno, no quieren obedecerme, pues déjalo. Y yo ya crucé de este lado del desierto, ¿sí? Los egipcios que venían atacando a los pueblos de Israel, ¿sí? Al Israel de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? La tribu de Israel, de Judá, ¿sí? ¿Saben por qué eligió la tribu de Judá? Porque no se olvidó de todo. Y yo me acuerdo de la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos y todo eso. Y con estas cosas van a sorprender en la astucia aquellos que se creyeron sabios también y van a rendir cuentas todos ellos también. Y bueno, ahora me toca a mí y pronto tengo una cuenta bancaria que me tocaría con la finalización del número 6. Como termina mi documento es 337334846 y me toca el 6. Yo creo que ya prontito voy a ir a cobrar ese dinero y voy a ser un buen ministro de la gracia de Dios. ¿Sí? Yo soy sabio. ¿De qué sirve el peso en la mano del necio? Para comprar sabiduría. Si carece de conocimiento, carece de sabiduría, lo quiere utilizar para la maldad, pues Dios le saca. Entonces vienen otros y lo saquean. Y ellos también quieren saquearse y quieren robarse uno al otro. Y están siendo oprimidos y utilizados por el diablo y por los mismos demonios. Y someten a su familia y lo someten y lo esclavizan así de esa manera. Yo he caminado rutas, he caminado trayectos, kilómetros y kilómetros como un buen soldado de Jesucristo. Con esto no tenía que portar arma, no tenía que andar con cuchillo, no tenía que andar con puñal. No tenía que andar vestido así como los uniformados, enchalecados. No tenía que andar porque no tenía temor del hombre. Yo iba a predicarle al hombre, iba a hablarle al hombre de Dios y Dios me respaldaba. Y llegué a diferentes lugares y cómo lo sorprendía al enemigo. Cómo Dios me llevaba a diferentes lugares y cómo lo sorprendía al sabio en su propia astucia y cómo gente me han robado mis cosas, me han quitado mis cosas y me han internado en lugares donde me tenían ahí y me inyectaban químicos los cuales ellos querían aprobar utilizando mi cuerpo, pues que lo prueben en su cuerpo, ya tienen la matrícula, ellos hicieron un doctorado, pues que lo prueben en ellos. Entonces, ¿sí? Yo no soy partícipe de eso, no, aborrezco la ciencia de este mundo, sí, aborrezco la ciencia de Dios, sí, la aprecio mucho, la inteligencia también, sí, los proverbios son muy buenos, los salmos son muy buenos, sí, todo, yo tengo un librito, el Nuevo Testamento, un librito, una Biblia, así, que cuando entré, yo le llamaba el bolsillero. ¿Sabe por qué? Porque era chiquitita y podía caber en mi bolsillo. Y ahí disparaba salmos y proverbios.
pero era para bendición, no era para perdición, no era para hacer tropezar a mi hermano. ¿Saben por qué? Porque lo hacía con sabiduría y con el entendimiento y no despreciaba la sabiduría, no ignoraba el llamado de Dios. Y gracias a aquellos varones que estuvieron luchando conmigo, que estuvieron batallando conmigo. Si empiezo a dar nombres no termino más, pero los recuerdo a todos aquellos tiempos del 2008 al 2010, que alabamos y bendecíamos a Jehová, y se oía toda la cárcel, y se retumbaban todas las puertas, se abrían, reventábamos y despedazábamos cerrojos, ¿sí? Y todos éramos libres, todos venían y cantaban y alababan a Jehová y bendecían su santo nombre. Y yo me gozaba y me deleitaba en su presencia. Ya me olvidaba que tenía que atender a una mujer aquí afuera, la cual tenía a mi hija en sus manos. Ya me olvidaba también de que tenía esa responsabilidad de decir, de hablar. Pero bueno, eso es lo que el hombre se propone, pero Dios dispone. Así que yo estaba puesto para Dios y estaba luchando y estaba batallando y estaba en la obra de Dios y no me interesaba lo que podía hacer el hombre afuera o lo que quería intentar con mi familia. Si quería engañarla, no iba a poder porque iban a entender. Y bueno, y así tuve 2 hijos, Nehemías y Kiara, que los amo muchísimo. Y he sufrido mucho por ello. Pero ¿sabe qué? Lo sufrí por amor. Y bien sufrido lo tengo. ¿Saben por qué? Porque bien merecido los tengo. Y me gozo y me deleito en Jehová. ¿Sí? Y yo le propuse casamiento, pero ella me dijo acá no. Así que yo, sin que ella se dé cuenta, me uní en el espíritu. Y ahora estoy unido en el espíritu. En espíritu y en verdad. Y el otro día la crucé. Y se quitó de la vereda de la cual yo iba, y se quitó de la vereda y se fue hacia la otra vereda, pensando que yo era la persona que era antes. Fue sabia, pero bueno, no entendió, no estaba aún preparada, no estaba capacitada. Ruego a Dios que se capacite, que se llene de Dios y que si la critican, si la murmuran, cuántas cosas me han dicho a mí. Natalie, gracias por darme esos hijos. Gracias por darme esos hijos hermosos, gracias por haber aguantado, por haber soportado el embarazo, por haber luchado, por haberme visitado. Cuando ibas, que traías a Nehemías a verme en tu vientre, a Kiara de la mano, yo te hice una broma y te dije que traes un fútbol, traes una pelota ahí debajo de tu remera y tú te sonreíste. Bueno, espero que le haya gustado esta historia y bueno, no quiero que empiecen a darme alabanza a mí, no, glorifiquen a Dios, sí, y ocúpense bien de lo suyo y estén bien siempre, sabiendo de que esto es serio y es en serio.